Amén. Febrero 11. La gracia obra para liberarte de tu amnesia de la eternidad con el fin de capacitarte para vivir a la luz de la esperanza del porvenir. No siempre vivimos lo que decimos creer. A menudo hay una discrepancia entre la teología que creemos y la teología funcional que vivimos diariamente. A menudo hay una separación entre, por un lado, la doctrina que decimos que hemos abrazado y, por otra parte, las decisiones que tomamos y la ansiedad que sentimos. Uno de los temas en donde está la discrepancia se evidencia en muchos de nosotros es la enseñanza bíblica sobre la eternidad. Decimos que creemos en la vida eterna, decimos que esta vida no es todo lo que hay, decimos que viviremos eternamente, pero a menudo vivimos con la coacción, la ansiedad y la impulsividad de una amnesia de la eternidad. Nos concentramos tanto en las oportunidades, responsabilidades, necesidades y deseos del aquí y el ahora que perdemos de vista el porvenir. La verdad es que no podrás dar sentido a tu vida a menos que la veas desde el punto de vista de la eternidad. Si toda la gracia que Dios nos da solo sirve para este mundo, si no restaura lo que el pecado ha provocado, entonces quizás hemos creído en vano. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Primera de Corintios 15, 19. Debe haber, debe haber más en el plan de Dios que solo este mundo de pecado, enfermedad, lamento y muerte. Debe haber más el placer temporal en este mundo material. Sí, hay más. Y cuando vives de acuerdo con esa realidad, serás capaz de vivir de forma diferente y radical. Cuando te olvidas de la eternidad, tiendes a perder de vista lo que es importante. Cuando pierdes de vista lo que verdaderamente importa, vives por lo que es temporal y tu corazón busca la satisfacción donde no la hay. Buscar satisfacción donde no la hay te deja espiritualmente vacío y sin esperanza. Mientras tanto, enfrentas todas las dificultades de un mundo caído, esperando que las cosas mejoren con el tiempo. Vivir padeciendo amnesia no resulta nada bueno. Te hace creer que este mundo será el paraíso que nunca será, o bien te hace creer que este mundo caído nunca será restaurado. Es importante enfocar nuestros ojos en aquello que Dios ha prometido que vendrá. Permite hoy que los valores de la eternidad sean los valores que moldeen tu vida y recuerda que las dificultades que enfrentes hoy algún día pasarán. Creer en la eternidad puede aclarar tus valores y renovar tu esperanza. Ora para que Dios, en su gracia, pueda ayudarte a recordar la eternidad aquí y ahora, para profundizar y ser alentado. Segunda de Corintios 4, del 7 al 18. Amén. Amén, mi hermana. Muchísimas gracias. Eh, buen día para todos. Un gusto saludarles. Eh, que el Señor, como siempre, nos sustente, que el Señor, como siempre, nos guíe en este caminar de la palabra de Dios y que sea Él eh, redarguyéndonos de pecado, de juicio y de justicia. Esta mañana el devocional nos recuerda que la eternidad es una parte del Evangelio que si no la tenemos en cuenta vamos a estar cojos en nuestra vida como creyentes. Y básicamente el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de lo que es la hipocresía, porque cuando nosotros vivimos diciendo algo y no viviendo eso, pues somos hipócritas. Y en ese orden de ideas terminaremos con la parte de la escritura que el Señor nos invita a meditar el día de hoy. Y básicamente el cristiano de hoy eh, no entiende la eternidad por
básicamente dos razones. Una de ellas porque no conoce a su Dios, o la segunda de ellas es porque definitivamente no ha nacido de nuevo. Porque es algo que no se separa. El Evangelio no es un pedazo, más otro pedazo, no, es todo. El don del Espíritu Santo es uno y son muchos al tiempo. Nuestro Dios es uno y tres a la vez, pero no está dividido, no es una división como un compartimiento acá, otro compartimiento acá, otro compartimiento acá, sino que es una sola unidad y es completo. Entonces, el Evangelio es uno solo. El Evangelio nos recuerda primeramente quién es Dios, y cuando nosotros podemos ver a Dios, ahí en ese momento podemos ver a nosotros, porque el Evangelio se enfoca en Él y no en nosotros. El Evangelio nos lleva a Él y nos aleja de nosotros. Entonces, es muy difícil que un verdadero creyente pueda vivir de espaldas a una realidad que es el Evangelio y es la eternidad. Entonces, en esencia, la hipocresía se refiere al acto de afirmar creer algo, pero actuar de una manera diferente. Y la palabra bíblica del término griego que se usa para hipocresía es actor. Actor, hipocresía, en griego. Literalmente es uno que usa máscara. En otras palabras, alguien quien finge ser lo que no es. Y un creyente que se autodenomine creyente, que se autodenomine cristiano, que viva a espaldas de la eternidad, pues sencillamente no es un creyente. Porque el Evangelio no son partes, no son pedazos. Es uno solo, es una sola historia que viene determinándonos quién es Dios. Porque cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y vino Dios delante de Moisés, Moisés le pregunta, y bueno, y cuando el pueblo me diga quién es, cómo se llama ese Dios, yo qué le voy a decir. Y entonces, y antes de eso, él le pregunta, bueno, ¿quién soy yo? Que es la pregunta siempre nuestra, o sea, ¿quién soy yo? Pero él no le responde la pregunta. Él le dice, yo soy, yo estaré contigo, yo soy. Entonces, esto inmediatamente les da a los hijos de Israel una perspectiva de quién es Dios. Yo soy el creador. ¿Recuerdan la historia de Abraham, de Isaac, que en el principio Dios creó? Yo soy ese que en el principio Dios creó. ¿Recuerdan quién hizo el pacto con Abraham? Que Abraham se quedó dormido y partió los animales, una columna de fuego pasó por en medio, sellando el pacto. Yo soy. Por lo tanto, si yo soy el que hizo el pacto, yo soy el que el que voy a cumplir. ¿Se acuerdan que le dije a Abraham que ustedes iban a estar 400 años acá, pero que iban a salir y que el pueblo de Egipto les iba a dar muchísimas riquezas al momento de salir y que yo castigaría y que el pueblo sería castigado, el pueblo de Egipto? Pues yo soy su libertador, yo soy su salvador, yo soy el que los preservaré. Entonces, en la medida de que el creyente no entienda quién es Dios, pues sencillamente no va a poder entender absolutamente nada sobre nada. Y perder de vista la eternidad es perder de vista quién es Dios. Perder de vista quiénes somos es perder de vista quién es Él, porque Él es Dios. Tú no eres Dios, yo no soy Dios. Gracias a Dios. Entonces,
La Biblia considera la hipocresía un pecado. Hay dos formas en que se puede presentar la hipocresía. La hipocresía que dice creer en algo y luego actuar de una manera contraria a esa creencia. Y de otra manera, la hipocresía es mirar por encima del hombro a los demás, sabiendo que nosotros mismos somos imperfectos. De cualquiera de las dos maneras, el resultado es el mismo. El profeta Isaías denunció hipocresía en su tiempo. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. No tienen una relación con Él. Y si no tienen una relación con Él, pues no son sus hijos. Porque un creyente que diga que es creyente, que no tenga una relación con su Señor, pues sencillamente no es creyente. Es simple. Recién cuando el Señor me llamó de las tinieblas a la luz admirable, yo le preguntaba a mi pastor, bueno, pastor, y esa gente que está en esas sectas, en esas iglesias de sana doctrina, eso es lo que ellos quieren escuchar. Ellos están felices escuchando que no van a tener enfermedades, que son herederos del oro y la plata, que si le dan un peso a Dios se les va a convertir en 10. Adoran idolatrar al pastor. Son igual de culpables que ellos. Es más, la palabra dice que son 2 veces más hijos de Satanás. Entonces, el hecho que alguien diga que es creyente no quiere decir que sea creyente. Por sus frutos los conoceréis. Y siglos más tarde de Isaías, Jesús citó este versículo apuntando a la misma condenación de los líderes religiosos de su tiempo. Dice en Mateo 15, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y ese es el punto, que termina el hombre enseñándole al hombre cosas que el mismo hombre se inventa. Juan el Bautista llamó generación de víboras a las multitudes hipócritas que venían a él para ser bautizadas y les advirtió que produjeran frutos dignos de arrepentimiento. Y vivir a la luz de la eternidad genera frutos dignos de arrepentimiento. Y el no hacerlo, pues simplemente no genera estos frutos de arrepentimiento. Dice Lucas, en Lucas el Espíritu Santo, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó de la vida de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Pero yo os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Hermano, en aquel día me dirán Señor, Señor, y yo digo, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y recuerden, no está hablando con ateos, no está hablando con impíos, no está hablando con gente que no conoce el nombre de Cristo, porque está diciendo, me dirán Señor, Señor. Por eso el Señor nos manda todos los días a examinarnos a la luz de su palabra. Por eso un cristiano que no tiene la costumbre de leer la palabra de Dios, tal vez no es cristiano. Porque el cristiano se deleita en su Señor. Porque el cristiano se le ha quitado el corazón de piedra y se le ha puesto un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que se comporta con amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, no perfectamente, pero sí de manera honesta. Jesús igualmente tomó una firme postura contra la santurronería. Llamó a los hipócritas lobos vestidos de oveja. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja,
pero por dentro son lobos rapaces, sepulcros blanqueados, les dice en otro lado, generación de víboras, les dice en otro lado. Y luego hace una afirmación sumamente fuerte, sumamente fuerte. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El amor debe ser sin fingimiento, dice Romanos. Aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Un hipócrita puede parecer justo, limpio, externamente, pero solamente es una fachada. La verdadera justicia proviene de la transformación interna del Espíritu Santo y no de un ajuste externo a un conjunto de reglas. Dice el Espíritu Santo en Mateo 23:5, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos y sus mantos. Entonces, a estos les gusta que les llamen apóstoles, querubines, los elegidos, y quienes los llaman así también se complacen en hacerlo. Entonces, Jesús abordó la otra forma de hipocresía en el Sermón del Monte. Y dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo propio? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la de tu hermano. Mateo 7:3-5. Y Jesús aquí no está enseñando en contra del discernimiento o de ayudar a otros a vencer el pecado, al contrario. Él nos está diciendo que no seamos tan orgullosos y convencidos de nuestra propia bondad al punto de criticar a los demás desde una posición de arrogancia. Deberíamos hacer introspección primero y corregir nuestros propios defectos y luego enseñar a otros a corregir los suyos, siempre entendiendo que yo soy el peor de todos, como dice Pablo. Entonces, Jesús en su ministerio terrenal tuvo muchos enfrentamientos con los líderes religiosos de la época. Estos hombres eran versados en las escrituras y celosos para cumplir la letra de la ley, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo, decía Pablo. Yo era como ellos. Y algo importante de, del verdadero creyente es que al entender quién es Dios y todo lo que representa a Él, presente, pasado y futuro, entiende quién es Él. Y eso no da otra respuesta más que adorar en humildad, porque Él es todo. Si estamos vivos hoy, si esta mañana pudimos levantarnos hoy, es porque el Señor prometió que iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y el fin del mundo puede ser el último día aquí de cualquiera de nosotros o el momento en que Él venga. Entonces, al adherirse al cumplimiento de la ley, buscaban activamente deficiencias que les permitieran quebrantar el mismo espíritu de la ley. Y asimismo mostraban una falta de compasión hacia sus semejantes y a menudo mostraban un exceso de supuesta espiritualidad con el fin de recibir elogios. Y eso no solamente lo hace el pastor, también lo hace cualquiera de sus seguidores. Viven permanentemente criticando a las demás personas porque no entienden quién es Él, quién es Dios, hacia dónde vamos todos. Porque todos vamos a tener exactamente el mismo fin, exactamente el mismo fin. Y hay una historia en, en, en los anales de Alejandro Magno, en donde él manda a buscar a uno de sus soldados los huesos de su padre. Y el soldado regresa y dice, mira, todos eran iguales. No pude reconocer los huesos de tu padre. Es decir, no importa aquí dónde estés, qué hayas hecho.
qué tan poderoso, qué tan no poderoso. Igual el final es el mismo. Y el punto es que la eternidad es lo que cambia eso. Porque ¿de qué sirve ser bondadoso si no va a pasar nada? ¿De qué sirve ser bondadoso? Claro, porque habrá una eternidad. Y dependiendo de lo que pase aquí, entonces la eternidad tendrá sentido. Entonces, debe notarse que la hipocresía no es lo mismo que tomar una posición contra el pecado. Por ejemplo, no es hipocresía enseñar que la embriaguez es pecado, a menos que el que enseña contra la embriaguez se emborrache los fines de semana. Eso sería hipocresía. Los hijos de Dios estamos llamados a esforzarnos por la santidad. Dice Primera de Pedro 1:16, porque está escrito, sed santos porque yo soy santo. Debemos aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Nunca debemos insinuar una aceptación del pecado, especialmente en nuestras propias vidas. Todo lo que hacemos debe ser coherente con lo que creemos y lo que somos en Cristo. La actuación es para el teatro, mi hermano, no para la vida real. Al menos no para la vida real de un verdadero hijo de Dios. Por eso el devocional hoy nos invita a analizar eso que creemos, porque la eternidad es básica. La eternidad determina lo que yo vivo acá y cómo vivo acá. Un cristiano que permanentemente se está quejando, lo único que está diciendo es, mira, si yo fuera Dios, realmente esto no funcionaría de esta manera. Funcionaría de esta forma. Si yo fuera Dios, pues yo no estaría enfermo, porque vea, yo voy a la iglesia, yo pues hago mis ofrendas, pues leo la Biblia y hago esto y hago lo otro. ¿Y por qué estoy así? Perdiste de vista quién es Dios, quién eres tú y hacia dónde vas caminando. Entonces, ya cayendo en el texto que nos invita a analizar el día de hoy, el devocional en 2 Corintios capítulo 4, el versículo 7 hasta el 18. Dice el versículo 6, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciesen la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí Pablo está proyectándose hacia atrás en el tiempo a la creación del universo, cuando Dios creó la luz. Y en Génesis 1 se introdujo esta escena. El Espíritu de Dios literalmente se movía sobre la superficie de las aguas. Y en ese momento Dios dijo, sea la luz, y hubo luz. Y la luz comenzó a existir. Porque Dios dijo aquí a Pablo que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Él es el que resplandeció en nuestros corazones y lo que sucede es lo siguiente, así como el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie del agua, se mueve sobre el alma de cada creyente. Él actúa para regenerarnos y luego traer convicción a nuestros corazones y luego permitir que esos corazones le conozcan y se deleiten en él. Entonces, a la luz del glorioso Evangelio de Cristo, quien es la imagen de Dios, brilla en nuestro interior y de esa manera podemos contemplar, como alguien ha dicho acertadamente, la mirada salva, pero la contemplación fija y santifica. Necesitamos pasar mucho tiempo observando a Cristo, pero aún así seguimos siendo vasijas frágiles, débiles, como en los siguientes versículos nos lo recuerda. El hecho de que el pastor Jesús sea pastor no lo hace más o menos que nosotros que no somos pastores. El hecho que uno de los hermanos pueda tener un conocimiento mayor o menor de la escritura no lo convierte en alguien mejor o peor que nosotros. Todos somos las mismas vasijas rotas. Y cuando entendemos que somos las mismas vasijas rotas, pues vamos a estar bien. En el versículo 7 de este capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El mensaje de la salvación y los resultados que ésta produce son gloriosos y divinos, pero en contraste, los portadores de dicho mensaje son personas frágiles, débiles, mortales. Y en ese aspecto podemos decir que la vida del apóstol Pablo se caracterizó por un profundo sentido de indignidad. Es decir, él siempre entendía que eso que él podía hacer era por gracia, que él no era digno de hacerlo. De hecho, él entendió que ser discípulo de Gamaliel, ser de los fariseos de fariseos, ser seguidor de la ley, ser venerado cuando caminaba por las calles, era considerado basura para él. O sea, él no, él sabía que no era nada y que todo su poder venía de quien es todo, del gran yo soy. Entonces, la grandeza del mensaje que proclamamos muestra nuestra indignidad y nuestra falta de mérito. Porque como tú y como yo podemos entender estas maravillas. Porque es que tenemos el Dios más poderoso del mundo, que hace que tú, siendo tú, perverso, malo, perversa, mala, yo siendo yo perverso, malo, podamos ser recipientes de tan maravilloso don. Porque es que tenemos al único Dios verdadero dentro. Ya no está allá afuera, está dentro de ti. Y eso no te convierte en Dios. Ojo, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el poder para hacer las cosas más maravillosas para la gloria de Dios, lo tienes. No tienes excusa para no hacer lo que tienes que hacer. Entonces somos simplemente vasos de barro. El cuadro que se nos presenta aquí es claro. La palabra que utiliza aquí para indicar barro es ostraquinos y es el material que se utiliza para construir cosas, que se derrite y se daña de manera fácil. Pero nosotros tenemos un tesoro. Y ahora, ¿cuál es ese tesoro? Es el Evangelio glorioso. Y lo llevamos en nuestros pequeños y viejos. Bueno, y viejos en el sentido que cada día nos vamos deteriorando vasos de barro. Es por tal motivo que el apóstol dijo en el versículo 5 de este capítulo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros somos siervos por amor a Jesucristo y a veces tenemos sueños de grandeza, incluso el ministerio cristiano, pero a la hora de la verdad, incluso considerando nuestra biografía, somos solo siervos, diáconos. El Señor dijo, yo no vine para ser diaconizado, yo vine para diaconizar, vine para servir. Y ese es el carácter de cada creyente, servir. ¿Por qué? Porque tenemos una eternidad adelante. Porque en la eternidad se nos va a decir buen y buen siervo y fiel siervo. O nos van a decir apartados de mí, hacedores de maldad. Es agradecimiento el que siente la vasija de barro por su hacedor. Y eso es lo que lo mueve a servirlo. Y estando el otro día con mi esposa leyendo el Éxodo, viene esta figura del esclavo que por amor sigue siendo esclavo, por amor a su esposa y a sus hijos, y le rompen la oreja. A nuestro Señor se hizo carne por amor a ti, por amor a mí. Entonces, Pablo decía, tenemos este tesoro en barro para la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios. Entonces, la comparación con vasos de barro nos lleva
al incidente que tuvo lugar en la época de Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 7, 300 hombres para liberar la tierra de los madianitas. Y cada hombre tenía una vasijita de barro cubriendo su antorcha para que desde la distancia no se pueda ver. Y luego cuando estuvieron allí enfrente de los madianitas, rompieron esas vasijas y no fue hasta que aquellas vasijas de barro fueran rotas que la luz pudo brillar en la oscuridad. El Señor así lo ha previsto, que tú y yo podamos llevar esa luz, podamos reflejar esa luz, porque reflejarla. No somos la luz, simplemente reflejamos la luz. Somos un cuerpo que no brilla. La que brilla es la luz de Él en nosotros. Por eso la vida cristiana es vivir la vida de Cristo y que la gente pueda ver a Cristo. Decía mi amado pastor aquí que si la gente recordaba el mensaje que Él dio, pero no lo recordaba a Él, había hecho buen trabajo. Porque la eternidad nos invita a no brillar, a no querer brillar, porque ya hay suficiente luz en Él y Él brilla con luz propia. Entonces, el apóstol Pablo fue un hombre que supo lo que implicaba sufrir por causa de Jesús y que su vasija, él mismo, quebrado, pudiera llevar tan excelso y tan maravilloso elixir. Pero el problema de hoy es que los cristianos no queremos esa vida. Pero el punto es que el Señor dice en Juan 16, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. Porque en el mundo tendrás aflicción, pero confía que yo he vencido al mundo. Mi hermano, mi hermana, la aflicción es algo natural, es algo que está en nosotros, porque estamos en un mundo caído. Por lo tanto, este mundo caído lo único que puede producir es tristeza y dolor, mayormente. En Cristo Jesús tenemos paz, aún en medio de eso, porque estamos mirando hacia allá, estamos fijando nuestros ojos en la eternidad. Dice en el versículo 8 que estamos afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados. Y en 1 Corintios 4, Pablo había, había comparado con sus compañeros, los demás apóstoles, y dijo que Dios los había puesto en el último lugar como condenados a muerte, que habían llegado a ser espectáculo para el mundo y para los ángeles. Igualmente ellos mirando cómo es que es la vuelta. Y la misma metáfora aquí para evocar la misma imagen e ilustrar así las exigencias del ministerio cristiano, contrastando la impotencia humana con los recursos y el poder divino. Pablo estaba haciendo una comparación, afligidos o atribulados. Y luego dijo, no, pero no angustiados. Esto será un grado superlativo, hablando desde el punto de vista gramatical de las palabras. Él parecía estar presionado como si le faltara espacio o tiempo para hacer lo que tenía que hacer, pero aún tenía lugar o tiempo para predicar el Evangelio. Había una lucha cuerpo a cuerpo, pero aún podía recurrir a su Señor. Y quedaba claro que si no hubiera sido por la intervención de Dios, estas aflicciones habrían anulado todo el servicio de Pablo como persona, como hijo de Dios, porque es el poder de Dios, es la providencia de Dios. Luego dice perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, había sido perseguido por sus enemigos, pero no fue superado por ellos. Mira, no hay nada que tú puedas estar pasando que no vaya a ser superado por la gracia y la misericordia de Dios, porque Dios no nos va a dar nada que no podamos resistir, que no podamos lidiar. Él así mismo que nos pone la situación difícil, así mismo nos pone la salida. Entonces no hay nada que estés pasando el día de hoy a la luz de la eternidad
que no vaya a pasar. Y aún estando en enfermedad, muriendo aún allá, los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el vivir viendo hacia allá, no hacia la derecha, no hacia la izquierda, nos va a hacer estar bien, hermanos. Pero si vivimos nuestra vida aquí, a este lado de la eternidad, mirando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, al presidente, a, a, a la situación que hay afuera de terrible, a lo que está pasando a nivel global, pues vamos a caer en desesperanza, porque el aquí y el ahora está contaminado. Y aún así, nuestro Dios soberanamente sigue rigiendo este mundo. Así no parezca, pero todo lo que ocurre es un paso más hacia la venida de Cristo. Absolutamente todo. Desde los pequeños situaciones que se presentan en tu vida hasta las situaciones geopolíticas más grandes en el mundo. Todo va marcando un paso más cerca de la venida de Cristo, porque el Señor ha hecho todo hermoso a su tiempo. Entonces, si usted pudiera ver a Pablo, a este judío enfermo, enfrentado al poderoso imperio romano, habría llegado a la conclusión de que significaba absolutamente nada. Pero lo cierto fue que él trajo un mensaje que debilitó al imperio romano. Incluso un historiador romano, Gibón, dijo que el imperio romano no pudo resistir el avance de la predicación del Evangelio de Cristo. Pablo parecía ser tan débil, tan incapaz, tan impropio, tan nada delante del imperio romano. Y entonces, sin embargo, Dios una y otra vez lo libró y usó en algunos casos métodos milagrosos, como cuando lo picó la serpiente que no murió, como métodos naturales, como el mismo ejército de eh, Roma lo custodiaba y lo cuidaba para que no lo mataran, porque Dios nunca abandona a sus siervos. No, es que era Pablo, no, 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 cualquiera, porque lo que el Señor promete no es para unos, es para todos, porque Él no hace excepción de personas. Usted y yo vivimos en una época en que predomina la transigencia, de conveniencia, en días en que se valora a una persona por su popularidad o por los amigos que tiene. Pero decía un predicador, yo valoro a una persona por los enemigos que tiene. Y muchos piensan que uno debe tener los enemigos adecuados. Jesús dijo que si amamos y le seguimos, el sistema que representa el mundo nos odiaría. El apóstol Pablo tenía los enemigos apropiados. Y nosotros también, en la medida que vivamos el Evangelio de Cristo Jesús como debemos vivirlo, vamos a tener esos enemigos, pero aún así el Señor nos va a cuidar, nos va a preservar hasta el día que cumplamos nuestro plan acá. Nosotros somos eternos hasta el momento que cumplimos lo que vinimos a hacer acá para la gloria de Dios. Y luego dice el versículo 10, donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol dijo que cada vez que se encontraba en peligro de muerte, y en su carta a los Romanos, capítulo 8, dijo, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Y una vez más en Corintios capítulo 4, Dios nos ha puesto a nosotros, y lo hemos dicho ahora, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, para ángeles y para hombres. Los cristianos no debemos tener temor de sufrir. Jesús dijo que el sistema del mundo odiaría a los cristianos.
a aquellos que se comprometen a seguir, a aquellos que se levantan y dicen, no, mi Señor no permite que eso ocurra. Mi Señor manda esto, mi Señor dice esto, y Jehová dice. El apóstol Pablo sufrió intensamente por causa de su testimonio de Jesús. Es decir, que llevó su propio cuerpo, en su propio cuerpo las heridas que produjeron cuando fue sometido a latigazos, cuando fue apedreado. Recuerden que una vez lo dieron por muerto. Sin embargo, el Jesús viviente también se manifestaba en Pablo. O sea que aunque estaba a la vista las pruebas de su sufrimiento físico y su cercanía a la muerte en muchas ocasiones, al mismo tiempo era evidente que él disfrutaba de una vida espiritual intensa. Constituye un honor ocupar nuestro lugar junto al Señor Jesucristo en estos tiempos, mi hermano. En estos tiempos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno de manera tan abierta. Y muchos están orgullosos en decir que lo bueno es malo. Y lo dicen en la televisión, y lo dicen en los colegios, y lo dicen en toda parte. ¿Qué estás haciendo tú, mi hermano? Porque tienes que levantarte. Hay una eternidad que nos está esperando. Y la batalla es aquí y ahora. Luego dice, pues nosotros que vivimos siempre estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Y realmente somos más fuertes en los momentos en que sentimos mayor debilidad. ¿Se acuerda que Pablo le decía, Señor, ya le pidió al Señor que me quite 3 veces? Y él dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces cuando nosotros somos más débiles, entonces somos más fuertes, porque Él es el que hace todo. Porque al final, si esto que estoy diciendo acá llega a sus corazones y hace alguna cosa en ellos, es porque Él es el poderoso, no yo, no el pastor, no ninguno de los otros hermanos que se sientan en la mañana a hablar. Luego del 12 al 14 dice, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, y nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Sabemos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes. Mire la claridad que tenía Pablo acerca de la vida, de la muerte, acerca de las tribulaciones, de los problemas. El mismo que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará. Y es algo interesante y es muy importante que veamos esto, que Pablo no consideraba la muerte como el final de todas las cosas. Él estaba mirando más allá. Para Pablo la muerte simplemente era una de las experiencias por las cuales tendría que pasar. Y más adelante, en este mismo libro, en el capítulo siguiente, Pablo comenzaría a hablar del consuelo en el ministerio del martirio por causa de Cristo. Porque hay un consuelo en entregar la vida por la causa de Jesús. Y en este sentido, la vida del apóstol estaba motivada por el ejemplo de Jesús, cuya misión resumió bien en Marcos, al decir que Jesús había venido para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y Pablo está diciendo acá que él estaba unido al Cristo viviente y en consecuencia se consideraba como muerto para las cosas del sistema mundano. Y su punto de vista sobre la muerte física estaba indudablemente fijado en la convicción que expresó al decir aquí, y sabemos que el que resucitó al Señor Jesucristo también nos resucitará. Es decir, este punto de vista influenciaba su visión de la vida aquí y ahora y lo que debía ser aquí y ahora. No hay espacio, mi hermano, para que en un creyente haya hipocresía, no existe. Lo único es que no lo sea y punto. Y gloria a Dios, porque puede nacer de nuevo por acción del Espíritu Santo, por la predicación de la palabra de Dios. Por eso, el tesoro que tienes tú, mi hermano, es el tesoro que le da vida a otros.
es el mismo tesoro que te dio vida a ti y tú te lo guardas para ti mismo porque no vives la vida cristiana y tampoco estás presentando los hechos, la vida y obra de Cristo a otros. Estás muerto en vida, mi hermano, y necesitan nacer de nuevo. En el versículo 15 y 16, todas las cosas padecemos por amor a vosotros, para que la gracia que se va extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes, aunque es nuestro hombre exterior esté decayendo, el interior, no obstante, se renueva día a día. Hermano, su vida, la de Pablo, estaba consagrada a su Señor. Y no es porque era Pablo, no, es porque el Espíritu de Dios lo guiaba. Y es el mismo espíritu que tú tienes, mi hermano. Pablo no tenía más o menos que tú y que yo. Pablo tenía la misma labor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos discípulos tienes, mi hermano? Al menos tienes que tener tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia. Entonces, Pablo vivió la realidad del desaliento. Recordemos que cuando no pudo encontrarse con Tito en Troas, en, en, en el segundo capítulo, se sintió afligido. Pablo no era inmune al desaliento, pero también conocía la experiencia de comprobar que Dios intervenía en su vida y en las circunstancias. Y cuando él sentía haber llegado al mismo límite de su resistencia física y anímica, entendía que su poder no viene de él, porque él dice que nos renueva las fuerzas todos los días. Y ya para terminar, el versículo 17 dice, pues esta leve aflicción momentánea produce en nosotros un cada día más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí estaba hablando de todos los problemas que tenemos y en esas circunstancias, este periodo parece muy largo. Porque cuando estamos en momentos de sufrimiento, como que se extiende el tiempo, como que el tiempo va más lento. Y parece difícil de soportar, pero cuando lo comenzamos a comparar con el peso de la gloria eterna, mucho mayor y abundante que llegará algún día, la aflicción actual parece leve comparada con aquella gloria. Y en estos pasajes se ha destacado la lección de que Dios utiliza el sufrimiento en la vida de los cristianos como parte de un proceso de transformación, de crecimiento, porque recuerda, Él está trabajando en nosotros, el que comenzó la buena obra, Él la termina. ¿Y cuál es la buena obra? Que cada día sea menos tú y más Cristo. Y eso se demora 40 días o 40 años. O simplemente te quedas en el desierto y no ves la tierra prometida. Alguien ha dicho al atardecer el día será más claro. Y eso es algo que está de acuerdo con las Sagradas Escrituras. Dice el Salmo 99, ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un suspiro. El versículo 4 de este mismo Salmo dice que nuestros años son como una vigilia de la noche. Por ello este pasaje de la segunda de Corintios afirma que lo que sufrimos en esta vida es algo ligero, leve, que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna y mucho mayor y más abundante, que vale muchísimo más que todo este sufrimiento de ahora. Ahora, en consecuencia, no fijamos nuestra vista en lo que se ve, ya que las cosas invisibles son pasajeras, mientras que las cosas que no se ven son eternas.
O sea que paradójicamente Pablo exhortó a los creyentes de Corinto a fijar su vida en el mundo invisible, en lo que no se ve exteriormente, con los ojos físicos. Lo que la persona interior ve en su percepción espiritual sobrepasa lo que los ojos de nuestro cuerpo pueden ver. Nosotros compartimos la esperanza de Abraham, cuyo nombre aparece incluido en la lista de los que están destacados por la fe en Hebreo 11. De allí que Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y construcción es el mismo Dios. Por ello, el Señor Jesucristo como Salvador, la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas es una realidad, como también las bendiciones de la vida eterna, el anticipo en esta vida de lo que Dios tiene preparado para aquellos quienes le aman. Entonces, mi hermano, la eternidad en Cristo ofrece la salvación, la adopción como hijos de Dios, la seguridad de una vida de gozo y gloria eterna. Implica el perdón de pecados, paz con Dios, la esperanza de la resurrección y la transformación para ser semejantes a Jesús. Y es la máxima meta, dando propósito a esta vida presente. Entonces, salvación y vida eterna. Obtener la vida eterna y la unión con Cristo transforma el destino eterno y el presente. Adopción y coherederos, ser adoptados por el Padre, formando parte de la familia de Dios y convirtiéndonos en coherederos de Cristo. Justificación y paz, declaración de la justicia por la fe, resultado en paz presente con Dios y la eliminación del acta que hay condenándote. Gozo en el sufrimiento, la esperanza de la gloria eterna permite encontrar gozo y consuelo ante las dificultades actuales. La eternidad también nos invita a la santificación, la perspectiva de la eternidad motiva a los creyentes a purificarse y a vivir vidas santas, porque hay otra vida después de esta vida. Y reencuentro y descanso, la promesa de que Jesús eliminará la muerte, el duelo y el dolor, resultando en una adoración perfecta. Es que, mi hermano, cuando tú conoces un aspecto más de tu Dios, no hay otra respuesta que la adoración. No existe otra respuesta, mi hermano, que la adoración en humildad, sabiendo que Él es Dios y que yo no soy nada. Entonces la verdadera y duradera y eterna causa por la que vivir y morir es Jesucristo, ofreciendo seguridad y propósito superior a cualquier causa temporal. Vivir padeciendo amnesia no resulta nada bueno. Te hace creer que este mundo será el paraíso que nunca será, o bien te hace creer que este mundo caído nunca será restaurado. Es importante enfocar nuestros ojos en aquellos que Dios ha prometido que vendrá. Permite hoy que los valores de la eternidad sean los valores que moldeen tu vida y recuerda que las dificultades que enfrentan hoy algún día pasará.